logrado todos sus objetivos en Ucrania y, por lo tanto, continuará con lo que denomina Operación Militar Especial. Esto ha expresado hoy el Kremlin, justo cuando se cumplen 4 años de la guerra que Moscú inició en suelo ucraniano. Entre tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, concedió hoy un discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo en el que pidió a la Unión Europea dar una fecha precisa para la adhesión de su país al bloque comunitario. Zelensky pidió además una paz sólida para su país. Sin embargo, las negociaciones con Rusia, mediadas por Estados Unidos, no han logrado avances sustanciales. De otra parte, varios líderes europeos se han desplazado hasta Kiev para expresar su apoyo a Zelensky en este 4º aniversario del inicio de la guerra. Gracias por todos estos años. Muchas gracias. Slava Ukraini. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hoy les saluda Carol Guerrero y para hablar de estos 4 años de guerra en Ucrania, me acompaña nuestra enviada especial a Kiev, Carolina Chimoy, y desde Estonia, el periodista Ricardo Marquina. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Y Carolina, quisiera comenzar contigo porque tú has viajado en varias ocasiones a Ucrania durante estos años de guerra y quisiera que nos cuentes si has percibido cambios en la voluntad de resistencia de la población. Hoy Zelensky afirmó que Putin no quebró a los ucranianos. ¿Compartes esta postura del presidente ucraniano? Bueno, Carol, esas son, claro, las palabras de un presidente de un país en guerra que quiere mantener la moral en alto, que quiere seguir motivando a un pueblo ucraniano que después de 4 años de guerra está bastante cansado, sobre todo después de un invierno tan duro con temperaturas hasta menos 20 grados centígrados, en los que muchas personas aún todavía no tienen calefacción porque Rusia ha estado atacando infraestructura crítica, muchos apagones todavía los estamos viviendo también acá en Kiev, en la capital. Es decir, una población cansada, exhausta de una guerra que ya lleva 4 años, está entrando al 5.º año, pero al mismo tiempo una población que no estaría dispuesta a ceder ni un centímetro del territorio ucraniano, sobre todo hablando con civiles y también con soldados más cerca al frente. Acabamos de regresar hace un par de días. Ellos nos aseguran que no estarían dispuestos a ceder territorio a pesar de todas las pérdidas que han tenido y que continúan teniendo en el frente, pérdidas humanas, pero claro, también esto conlleva a pérdidas económicas en el país y también, claro, a una guerra que se está convirtiendo cada vez más también en una tortura psicológica para muchos de los civiles que han aprendido a vivir con alarmas aéreas, con alarmas de ataques cada día y sobre todo en las noches, Carol. Ricardo, mencionaba que el Kremlin ha expresado hoy que continuará con esta guerra hasta lograr todos los objetivos establecidos. ¿Están las tropas rusas en condiciones de mantener esta ofensiva a este nivel? Un saludo. Bueno, hay que decir para empezar que el Kremlin nunca ha desgranado realmente cuáles son esos objetivos. Sabemos algunas cosas como que quiere desnazificar un país que no es nazi, que quiere desmilitarizar un país al que amenaza y que quiere alejar a la OTAN de sus fronteras cuando ha conseguido que Suecia y Finlandia, 2 países con frontera con Rusia, sean ahora parte de la alianza precisamente por esta guerra, con lo cual esos objetivos no se han cumplido ni se van a cumplir jamás, porque el objetivo era en un principio conquistar Kiev y derrocar a Zelensky. Eso evidentemente ya no va a pasar, o no va a pasar al menos manu militare en esta guerra. Con respecto a si Rusia puede continuar, sí, Rusia puede continuar. Hay dos diferentes puntos importantes. Uno es la capacidad militar. Rusia la tiene, sobre todo en lo que sería carne de cañón, soldados. Rusia todavía consigue atraer con altísimos salarios a mucha población, sobre todo lo que podríamos denominar como lumpenproletariat, las clases más desfavorecidas del proletariado ruso, los trabajadores, al fin y al cabo, que son atraídos por altos sueldos que jamás podrían obtener en sus regiones. Con lo cual, mano de obra para la guerra no le falta, carne de cañón. Por otro, es el lado de la economía. Algunos economistas ya han dicho que a Rusia le quedaban, ahora ya contado este año, 2 años, de 2026 y 2027, antes de que su economía colapse. Lo cierto es que desde el comienzo de este año los rusos ya han visto las orejas al lobo. La economía rusa está mal, el colapso económico se acerca. ¿Cuánto
podrá aguantar Rusia está por ver, pero la economía rusa se ha demostrado bastante resistente en esta guerra, con lo cual si Rusia parece, al menos Putin, parece dispuesto a invertir esas vidas que no son suyas y la economía que tampoco es suya para sobre todo salvar su legado político, porque Putin ha invertido todo su legado político en esta guerra, no puede dar marcha atrás. Carolina, aunque hoy varios líderes europeos visitan Ucrania para expresar su apoyo a Volodymyr Zelensky, no todos en el viejo continente respaldan a Kiev. Es el caso, por ejemplo, del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien afirmó hoy que bloqueará el préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea a Ucrania hasta que, según él, el presidente de ese país recupere el sentido común y reanude el tránsito de crudo ruso hacia Hungría. ¿Qué tanto preocupan allí en Ucrania estas profundas diferencias con líderes europeos como Viktor Orbán? Bueno, Carol, es un presidente el que está vetando esa decisión y es importante mencionar que en algunas semanas, el 12 de abril, veremos elecciones en Hungría precisamente, unas elecciones que parecen, según las encuestas, estarán bastante reñidas entre Orbán y su opositor. Es decir, no se sabe hasta cuándo Viktor Orbán continúe como líder ejecutivo de Hungría y por ello aún no preocupa tanto porque están esperando muchos las elecciones y expertos con los que he estado hablando aquí en Kiev incluso opinan que precisamente por tener esa posición ante Ucrania, Orbán podría caer y podría perder votos, porque él mismo ha convertido el tema de la guerra en Ucrania y el apoyo que está o no está dando a Ucrania en un tema central de su campaña política. Ricardo, desde que las tropas rusas dejaron de tener acceso al satélite Starlink de Elon Musk, Ucrania ha ganado posiciones en el frente. ¿Se pueden considerar avances sólidos? ¿Ves a Rusia capaz de suplir esa falta de Starlink? A la primera pregunta, no son avances sólidos. Rusia tiene capacidad para revertirlos y está avanzando metro a metro a un altísimo precio, pero avanzando porque no le importa poner sobre la mesa la vida de sus propios hombres. Rusia está avanzando y va a seguir avanzando, aunque metro a metro y, como decimos, a un altísimo coste. Es verdad que Ucrania ha sabido muy rápidamente aprovechar esa falta de comunicaciones internas de las tropas rusas en el frente para ganar unos kilómetros, pero en el cómputo global es algo más bien anímico que yo creo que operativo o incluso a futuro. Es verdad que ese territorio ganado está en Gerson y en Zaporilla, lo cual podría estar bien de cara a unas posibles negociaciones, pero esas negociaciones ahora mismo parece que no están llevando a ninguna parte. Con respecto a las comunicaciones, Rusia no tiene capacidad de suplir la falta de Starlink, tampoco tiene capacidad ni siquiera de suplir la falta de Telegram. Ahora hemos sabido que Rusia lleva años intentando preparar una red social similar a Telegram para que los rusos se integren allí y sobre todo los militares rusos puedan trabajar en el frente, y han descubierto que tiene lagunas por todos lados, que no vale para comunicación segura. Con lo cual Rusia está muy por detrás de los países occidentales en este tipo de tecnología y ahora mismo no tiene con qué suplir la falta de Starlink, al menos por sí sola, quizás con la ayuda de China, pero por sí sola Rusia se ha demostrado incapaz de romper esa barrera tecnológica con Occidente. Carolina, Ucrania también está teniendo dificultades para continuar con esta guerra. ¿Hay ucranianos todavía interesados en alistarse en el ejército para defender su país? Ese es un punto muy importante, Carol, porque precisamente ese es uno de los problemas principales en estos momentos. No, al principio, en el año 2022, cuando empezó la gran intervención rusa acá hace 4 años, había mucha motivación. Muchos jóvenes, tanto hombres, pero como también mujeres, empezaron a enlistarse para ir al frente, para luchar. Se empezaron a armar brigadas de civiles, que antes quizás incluso eran profesores, tenían otra profesión en la vida civil, pero la decepción, el miedo y las ganas de defender a su país y ese patriotismo eran tan grandes que realmente se enlistaban en grandes números. Ahora, eso ha ido decayendo, claro, no solo con el paso de los años, sino también por las pérdidas que se han visto en el frente. Y Ucrania se ve en un momento donde también se ve obligado a confiar un poco en apoyo del exterior. Hay, por ejemplo, varios soldados de América Latina con los que he estado
estado hablando, que vienen acá a ayudar a Ucrania, apoyar a Ucrania y claro, también a recibir un sueldo. Es precisamente uno de los puntos débiles ahora para Ucrania. Necesita más personas que se enlisten para ir al frente. Ricardo, a la presión económica de las sanciones internacionales se suma el ataque de Ucrania a refinerías rusas y la posibilidad de que la India, presionada por Estados Unidos, deje de lado el petróleo ruso. ¿Podría esto provocar el colapso de la industria rusa? Los golpes en refinerías en el interior de Rusia han sido muy efectivos para cortar de manera temporal el suministro y afectar al suministro a la población civil en algunas regiones y en determinados puntos. También se juntó con carencias estacionales el verano pasado, pero no pasó de allí. Es más importante lo segundo que comentabas, las sanciones económicas. De hecho, esas sanciones recién impuestas por Estados Unidos han resultado ser de lo más efectivas. El hundimiento del precio del barril, la posibilidad de que la India deje de comprar totalmente petróleo a Rusia, ha sido mucho más efectivo que todos los paquetes de sanciones impuestos hasta ahora, por ejemplo, por la Comunidad Europea. Con lo cual, sí, tiene un efecto clarísimo en la economía rusa. La economía rusa está sufriendo, ha perdido su principal mercado. Su principal mercado era Europa, a quien vendía el crudo a precio de mercado. Ahora está vendiendo ese petróleo a países como China o India a un precio extremadamente rebajado. Con lo cual, es una pérdida, sin duda, inmensa para un país que necesita divisas para financiar la guerra. Ahora bien, ¿cuánto tiempo podrá aguantar Rusia con esta venta? Parece que mientras tenga China de su lado, el mínimo de ingresos lo va a seguir teniendo. Y de todos modos, ese supuesto cese por parte de la India de comprar petróleo ruso está por ver, porque todavía no hay una infraestructura puesta en marcha para que la India supla esa carencia de petróleo ruso por petróleo venezolano, que era la idea de la administración de Donald Trump, con lo cual está por ver cuál será el efecto y si lo tendrá, seguramente será de aquí al verano de 2027. Carolina, el presidente de Ucrania expresó hoy que no es tarea fácil mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos en las circunstancias actuales, pero también dijo que solo con ambos poderes unidos se podrá seguir resistiendo el avance ruso. ¿Confían los ucranianos en que ante la insistencia de Putin de seguir adelante con esta guerra puedan volver a tener más apoyo de Washington? La clave está en no perder por completo el apoyo de Washington y de Estados Unidos, Carol, porque la Unión Europea no está preparada para dar frente y para ser el único apoyo de Ucrania. Y Ucrania lo sabe. Hace poco el presidente Zelensky le dio una entrevista a la revista The Atlantic de Estados Unidos en la que dijo, esta es la oportunidad para Estados Unidos antes de las elecciones de medio término, las midterm elections en Estados Unidos, para demostrar que puede terminar con esta guerra. Con eso estaba claro y quedó muy claro para todos que está motivando a Estados Unidos a no tirar la toalla, porque ese sería el gran miedo, que el presidente Donald Trump en algún momento vea que no está avanzando con este proceso de paz y que tire la toalla y entonces deje a Europa y a Ucrania solos, además ni siquiera en una mesa de diálogo, porque el vínculo actualmente para tener un diálogo con Rusia es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Entonces, claro, es correcto cuando Zelensky dice que esto solo se puede con ambos unidos, con esa relación transatlántica entre la Unión Europea y entre Estados Unidos, pero también al mismo tiempo Zelensky busca ser parte de la Unión Europea. Hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, el señor Koch, están aquí en Ucrania, en Kiev, y con eso también muestran un apoyo incondicional por parte de Europa a Ucrania. Recordemos que esta es una de las guerras, de las peores guerras desde la Segunda Guerra Mundial que ha vivido el continente. Entonces es sobre todo importante terminar con ella cuanto antes para el continente europeo, para la Unión Europea. Ricardo, en varias ocasiones el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, ha expresado que los europeos deben estar listos para una posible guerra con Rusia para el año 2029. Con el panorama actual, ¿ves esto posible? ¿Crees que Moscú estaría dispuesto y además en condiciones de atacar a algún país de la OTAN dentro de unos 3 años? Yo entiendo perfectamente al ministro alemán como a otros portavoces europeos que han expresado su miedo a que Rusia ataque a Europa, porque Rusia siempre ha hecho lo contrario de lo que dice. Dijo que no atacaría a Ucrania, atacó a Ucrania, dijo que no se anexaría en nuevos territorios, lo hizo, con lo cual cuando Rusia dice que no va a atacar a Europa, pues hay que echarse a temblar.
Pero por otra parte es verdad que si en 4 años de guerra Rusia no ha conseguido conquistar por completo la región de Donetsk, se parece política ficción que intente hacerse, por ejemplo, con trozos de Rumanía, de Polonia o las 3 repúblicas bálticas. Lo que sí que es posible, evidentemente, es algún tipo de maniobra para intentar desestabilizar Europa. Y eso lo hará si ve a Europa débil. Hay 2 puntos muy frágiles en la Unión Europea y en la OTAN, a la vez, que uno es aquí, es Estonia, la zona de Narva, una zona rusoparlante con muchas simpatías y muchas conexiones con Rusia, sociales, personales, emocionales y económicas. Y luego estaría ese nexo que hay, el corredor entre Kaliningrado